Hoy en Es la Hora de Opinar con Lilia Aguilar, Gibran Ramírez, Damián Cepeda y Arturo Ávila vamos a debatir sobre la educación en México en estos tiempos de la Cuarta Transformación. Luego voy a entrevistar al subsecretario de Salud, Eduardo Clark, sobre lo que está haciendo el gobierno mexicano para solucionar el nuevo brote de sarampión en el país. Quiénes se deben de vacunar, cómo prevenir contagios, en dónde se pueden ubicar los puestos de vacunación. Y para terminar con Mauricio Mechulam, vamos a examinar la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania. Así que quédese aquí, en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Bueno, antes de comenzar el día de hoy la mesa con los representantes de los partidos políticos, le quiero pedir a Arturo Ávila, él es de Morena, que haga una aclaración muy importante en torno a sus aspiraciones políticas, que son muy legítimas, pero pues que él nos diga en dónde estás políticamente ahorita, Arturo Ávila. Leo, muy buenas noches, te saludo con mucho aprecio. Porque ha habido últimamente muchos rumores y muchas notas, en fin. Bardas, exacto, de todo tipo. Bueno, empieza a calentarse el tema político y yo quiero que seas tú muy claro con la audiencia de Es la Hora de Opinar, ¿de dónde estás? Sí, a ver, primero decir que efectivamente hay una narrativa allá afuera, se acerca el 2027 y sin duda... Sí. ¿No? Hay quienes empiezan ya con algunas calenturas, ¿no? Sí. Yo te diré que estoy yo muy concentrado en mi labor como diputado federal, muy concentrado en mi labor como vocero del grupo parlamentario de Morena, y ahí estoy, nada más, ¿no? No son los tiempos políticos, no son los tiempos electorales, y mi labor hoy está en San Lázaro y en la Cámara de Diputados, y por supuesto en el distrito donde competí. Ahora, en términos de lo que se rumora, de que si un estado, una alcaldía... ¿Qué nos dices al respecto? Nada, como posible candidato. Estamos concentrados en la Cámara de Diputados, absolutamente. Hoy hay que estar concentrados en lo que nos corresponde. No hay Tú ahorita no eres precandidato a nada. A nada, absolutamente. Lo dices enfáticamente. Enfáticamente, y aunque hayan por ahí aparecido unas bardas de las cuales ya presenté también mi deslinde en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces, para que quede claro a la audiencia, tú ahorita no eres precandidato a nada. Diputado federal, vocero del grupo parlamentario de Morena. Y no cero aspiración en este momento. No hay aspiración en este momento. No son los tiempos. No, bueno, por eso, porque para que le quede claro a la audiencia, cuando empiecen las aspiraciones y empiecen los lanzamientos, etcétera, tendremos pues que hacer un reacomodo de la mesa. Claro. De acuerdo a las políticas que tenemos aquí en Es la Hora de Opinar, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, pues qué bueno que lo aclaras. Gracias. Muchas gracias. Y vámonos con el tema de la educación en México, porque pues lo que pasó esta semana con Marx Arriaga, que ya lo hemos discutido en este programa, nos lleva a una reflexión mucho más amplia de dónde está la educación en estos tiempos de la Cuarta Transformación. ¿Qué ha pasado en materia educativa? Y le toca comenzar a usted, señor Damián Cepeda, del Partido Acción Nacional. Gracias, Leo. Un gusto saludarte, un gusto saludar a mis compañeros. Ya nos saludamos, pero entramos en materia. Pero bueno. Ajá. Mira, para mí el tema de la educación es uno de los temas más importantes para México. Creo que un país no puede salir adelante si no tiene un buen nivel educativo. Desgraciadamente, en la historia del país... es un tema que le ha dolido a México y que se han intentado hacer cambios con una resistencia muy fuerte, pues de un sector, particularmente los líderes sindicales, ¿no?, del país en la historia, y de un pensamiento político, quienes hoy están gobernando, ¿no? Hoy lo que vemos, desgraciadamente, es que tenemos una desgracia en materia educativa. Desgracia. Así tal cual. Lo dicen los datos. Sí. Yo soy una persona objetiva. Y si te vas a los datos, la única manera o la manera de medir a la educación pues tiene que ver con cobertura, es decir, qué porcentaje de la población que podría estar estudiando está estudiando, pues ese es un indicador normal, natural. Y segundo, la calidad. Las dos son importantes. Tiene que estar gente en las aulas y tiene que ser de calidad la educación. Bueno, pues en ambas maneras está reprobado el gobierno de Morena. En todos los indicadores estamos peor que cuando empezaron ellos, prácticamente, salvo algunas excepciones. Mira, cobertura.
Preescolar. Les entregaron el país con 71.8% de cobertura y la bajaron a 63.6%. Primaria, les entregaron el país con 98.7% de cobertura y la bajaron a 94.5%. Secundaria, les entregaron el país con 96.5% de cobertura y bajaron a 93.1%. Y media superior, les entregaron el país con 84.2% y la bajaron a 74.8%, casi 10%. Entonces dices tú, pues Dios santo, ¿qué están haciendo? Y en términos de calidad educativa, los peores resultados, el tercer peor país evaluado por organismos internacionales en términos de matemáticas, ciencia y lectura. No, la verdad es que es un desastre y lo peor, no lo reconocen y no lo quieren cambiar. Lilia, es un desastre, es una desgracia, utilizaste esa palabra, desgracia. ¿Qué dices al respecto? A mí me parece que evidentemente el análisis, por más que Damián diga que es objetivo, pues es completamente politizado. Mira, el tema de los libros de texto y el tema educativo siempre ha sido polémico. Recordemos en los tiempos, si mal no recuerdo, de Peña Nieto o de Calderón, donde todas estas organizaciones civiles pues tenían una injerencia tremenda en el tema de educación e inclusive hicieron una reforma educativa no solamente para privatizar la misma, sino para perseguir a los maestros abiertamente. A mí no se me olvida esta intervención de Claudio X González diciendo que la persecución a los maestros era Estado de Derecho. Esa es la lógica que tiene el Partido Acción Nacional y además la lógica de un modelo educativo que está basado en un modelo económico en el que ellos creen, que está centrado en la competencia económica. Tú eres economista y sabes que la estructura marca el tema de la superestructura y la educación en México estaba... Bueno, yo creo que así es, ¿no? Porque finalmente la educación pues tiene una lógica de responder al modelo económico. Sí. Acá no hemos llegado a una conversión del modelo económico, sino se está haciendo una revolución, yo lo creo, económica, poco a poco, el apoyo a las personas más necesitadas, y en el tema de la educación es lo mismo. Simplemente hemos dado el vuelco a un modelo más humanista, yo lo creo, pero además también basado en traer a la historia lo que se había escondido, movimientos sociales, el asalto al cuartel de Madera, la guerra sucia en Guerrero y una serie de eventos que habían sido completamente borrados de los libros de texto de el priismo y el panismo. Y además decir que esto no es una crítica nueva. Si me permites, hablaré de los logros de la Cuarta Transformación, pero hay que decir que inclusive en el sexenio de Calderón, del que Damián fue parte, o bueno, presidente de su partido, existían críticas a los libros de texto e inclusive críticas por las faltas de ortografía, como hoy mismo las está haciendo la derecha. ¿Cómo ves, Gibran, el tema de la educación en las épocas de la Cuarta Transformación? Bueno, claramente sí es una tragedia, es una desgracia, y es porque se dejó en manos de una serie de diseñadores incompetentes de política pública. Hay un pecado, quizá el más grave en política pública, que es el adanismo. Tranqui, no tiene nada que ver con que hayas coordinado la campaña de Adán. Quiere decir que uno llega a un espacio de toma de decisiones y actúa como si nunca antes se hubiera hecho nada. O sea, viene de Adán así es, de ahí bíblico. De ahí viene ese término. Y así en educación es uno de los terrenos donde se actuó en la autollamada y mal llamada Cuarta Transformación con ese rasgo. Y pensaron que podían inventarse en la escuela pública mexicana y los libros de texto gratuito como si antes no hubiera pasado nada bueno. Y resulta que los libros de texto fueron una de las herencias mejor logradas del régimen de la posrevolución. Y se tuvo que defender desde los años 60 de la derecha cristera. En los años pasados de la derecha neoliberal. Estos libros que han tenido en su base, yo creo que su mayor reformulación se dio con Olac Fuentes en la Subsecretaría de Educación Básica. Olac, que era gente de izquierda, que venía del maoísmo, revolucionarios de a de veras, pero que sabían que las cosas se tienen que hacer con ciencia y que avanzaron en la formulación de una educación pública de ese tipo, también defendiéndose contra la derecha. En lugar de retomar esa enorme tradición que hay en el magisterio mexicano, actuaron como si no hubiera nada
con consultas de Facebook diciendo que le preguntan a 1 millón de maestros, con unos libros terribles, complejísimos, que tienen un lenguaje de doctorante de estudios latinoamericanos que no ha aprendido a escribir bien todavía y que cree que viéndose muy complejo es muy decolonial. Yo dije en esta mesa y circuló mucho, se recordó, lo dije hace muchos años, que eso iba a colapsar con la misma 4T porque nadie iba a sostener esa indecencia. Y felicito a la presidencia por dejar de sostener. Pues ahí está. ¿Qué dices, Arturo Ávila? Empezaré por decir que me llama mucho la atención la cantidad de mentiras que se dicen sobre esta mesa, sobre todo los representantes de la derecha y de la derecha progresista. Cuando escuchamos a Damián Cepeda hablar de un análisis comparativo, ¿no?, de la tasa de ocupación de niñas y de niños, pues simple y sencillamente se le olvida que la estructura poblacional de México muestra un envejecimiento, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice el INEGI con toda claridad. Entonces, lo que ellos hacen es tratar de acomodar las cifras para sacar, como siempre, raja política de una situación. Pero vayamos al punto más importante. ¿Qué representa lo que ellos promovían durante tantos años? Voy a leer con absoluta textualidad el Plan Nacional de Desarrollo de 2013 a 2018 de Peña Nieto en el eje de educación. Decía, el precio de la mano de obra china se ha incrementado. Por tanto, hemos recuperado competitividad en una comparación de costos laborales. Es decir, el modelo neoliberal, el modelo del PRI y del PAN, implementaron un modelo de competencias que iba enfocado a que las y los niños en algún momento de su vida se convirtieran en técnicos para un sector, una especie de esclavitud moderna, ¿no? Hay un cambio significativo con la nueva escuela mexicana, cuando estamos hablando de que estamos buscando que nuestras niñas y nuestros niños tengan pensamiento crítico. Claro que les molesta, pues no les gusta que la gente piense, ¿no? Ellos eran los que promovían los privilegios, ¿no? Los privilegios, pero para ellos nada más, ¿no? Por supuesto que tenemos un modelo que impulsa los derechos humanos y que impulsa, por supuesto, también la igualdad sustantiva. Entonces, cuando hablamos de dos modelos que sí son completamente contrastantes, se puede entender por qué a la derecha y a la derecha progre, por cierto, la que cuando era de Morena no decía lo que dice ahora, no les molesta tanto que tengamos una nueva escuela mexicana. Está escrito, está hecho en esta mesa. Damián Cepeda. Está en mi cuenta de X. Pues mira, cuando no tienes datos, hechos, lo único que te queda es rollo. No, dice que si Peña Nieto, pues ve y dile a los priistas que tienen ahí en Morena. Con los que salieron ustedes. A mí no me representan. Bueno, me regreso a los datos. Yo hablé de cobertura adrede, porque la cobertura es porcentual. O sea, escuchar decir, es que la estructura poblacional, millones de... Por eso se habla de porcentajes. Del total, no importa cuánto sea el total, se ajusta el porcentaje, por Dios. Pues si hablara de millones de personas, 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes menos en la escuela, si quieres hablar de así nominal, ¿no? Bueno, ahora me voy a la calidad de la educación. Hablé de cobertura, se cayó toda, ¿no? Ahora me voy a la calidad. Pues reprobados. Resultados de la prueba PISA. La prueba PISA es una evaluación que se hace por la OCDE, a los países miembros de la OCDE, en donde evalúan si los jóvenes de secundaria aprendieron en la primaria, digamos más o menos, estoy generalizando, en matemáticas, en lectura y en ciencia. Y es una prueba con resultados avalados a nivel internacional. Bueno, resultados últimos vigentes, México tuvo el peor retroceso que jamás haya tenido desde que nos medimos en la prueba PISA, desde el 2000, así, tal cual, ¿no? Tercer último lugar en matemáticas, tercer último lugar en lectura y último lugar de todos los países en ciencia. ¿Cuál es la respuesta que hacen acá? Pues quitar las evaluaciones a nivel local. En México habíamos avanzado a un órgano autónomo para que hiciera evaluaciones y que se pudiera mejorar. Lo bajaron a no darle autonomía y ahora lo desaparecen. Ya no tenemos ni siquiera acceso a muchas informaciones. Entonces, por eso es que no está dando resultados, porque cambiaron el enfoque y hoy no se está enfocando a profesionalización de maestros. Bajó 88% el recurso para profesionalización docente, ¿no? Y por lo tanto, la calidad de la educación que están recibiendo nuestros niños, niñas y adolescentes, pues viene en declive. Esa es la desgracia de Morena. Lilia Aguilar.
Nos dice que los priistas no los representan, pero son con los que tienen alianza, pero hablemos de los sexenios de Vicente Fox y no perderé mucho tiempo, y de lo de Felipe Calderón. Según la OCDE y evaluaciones nacionales, en el sexenio de Vicente Fox, México permaneció en los últimos lugares de pruebas internacionales como PISA. No hubo mejoras significativas en el área de matemáticas, lectura, ciencias, y se debilitó el tema de educación sexual. Esto por la influencia de Elbester Gordillo, que entonces era aliada de ellos, sexenio de Felipe Calderón, la corrupción en la asignación de las plazas, baja calidad educativa. México se mantuvo entre los últimos lugares de los países miembros de la OCDE, y el nivel educativo promedio seguía siendo inferior al promedio internacional. Eso no lo decimos nosotros, lo dice la OCDE. Y ahora hablemos de datos en la Cuarta Transformación. Mira, el mayor programa de becas educativas en este país se ha dado en la Cuarta Transformación. Yo quiero hacer antes un deslinde. O sea, yo creo que el tema de Marx es lamentable. Y lo digo en público y en privado. A mí me parece que una de las pocas cosas que me enseñaron de manera específica para entrar en política es que hay que estar listos para ser y para no ser. Y lo que hizo Marx no solamente Pero dejó... es la salida, no claro. la parte del diseño de los libros. A mí me de parece que hay áreas de oportunidad en el diseño de los libros de texto, específicamente en el enfoque que debe haber en matemáticas y ciencia. Yo, aunque me dedico a la política, soy financiera de carrera y tengo una maestría en administración pública, pero tengo una afición por las ciencias, y me parece que hay un debilitamiento de las mismas. Sin embargo, me parece que es parte del proceso que hoy estamos viviendo, y que ha sido la propia presidenta Claudia Sheinbaum la que ha dado un paso adelante para hacer la modificación de los libros de texto y del enfoque en las ciencias. Dicho eso, el mayor programa de becas de la se ha dado en la Cuarta Transformación. La cobertura y educación y media y acceso a la educación se ha dado en temas de preparatorias, y la reconversión de secundarias para dar espacio a preparatorias por la falta de infraestructura ha sido extraordinaria, diferente a lo que ha sucedido en los gobiernos del PAN. Muy bien. Gibran Ramírez, de Movimiento Ciudadano. La verdad es que en su diagnóstico negativo tienen toda la razón, tanto Damián cuanto Lilia. Es verdad que el desastre educativo ya venía antes. Bueno, yo llevo 10 años en esta mesa criticando el desastre educativo que no se atiende, y a veces, por cada quien defender a su partido, deja de atenderlo. Porque es muy cierto todo lo que dice Lilia, pero también es cierto que lo que hicieron los años pasados fue un absoluto desastre, un desdén, y peor aún, tuvo un componente muy ruin, que fue, ok, sí hay muchas becas, pero también hay un tiradero de dinero de 23,000 millones de pesos en un programa que se llama La Escuela es Nuestra, al cual solo han llegado, al 36% de escuelas han llegado proyectos que se han ejecutado de manera opaca. Y la Auditoría Superior de la Federación les ha señalado irregularidades en decenas para de remodelar las escuelas. Para remodelar las escuelas, sí, digamos, con un comité escolar que se ponga de acuerdo. Pero ha pasado en muchas comunidades que el que recibió la lana se la lleva y se va a vivir a otro lado, ¿no? Que nadie está en contacto o en vigilancia de la proveeduría, que se hacen obras de mala calidad, pero la verdad es todavía peor, que es dinero que acaba desviado a propósitos electorales. Yo creo que ese es el mayor pecado, que metieron la política electoral y metieron la mano de Gabriel García a las escuelas, con el programa La Escuela es Nuestra. Y he sabido... Gabriel García, operador político electoral de Andrés Manuel López Obrador, electoral, financiero, etcétera, etcétera, pero siempre desde lo electoral. Eso me parece muy lamentable. Y luego, el enfoque pedagógico nunca supieron qué hacer. Viene Arturo y dice lo de la competencia como si se tratara de un concepto económico. Pues en el enfoque de educación por competencias quiere decir, estimado Arturo, por capacidades. Ser competente para leer, ser competente para hacer operaciones matemáticas. Si le quieres decir por capacidades, está bien, está mejor. Así, por ejemplo, cambiaron la calidad por la excelencia, pero no supieron explicar qué es lo que querían hacer. Bueno, no, te toca. Perdón. Nos toca una participación. Sí, bueno, a ver, reitero, ¿no? Cuando Damián Cepeda trae sobre la mesa la prueba PISA, olvida decir la verdad, ¿no? Dicen verdades a medias. Son especialistas en las verdades a medias. Fíjate, de 2009 a 2018, ¿no? Que fue donde gobernó el PRI y el PAN, los del partido aliado, los que salieron en la última elección, ¿no?
Cayó la puntuación de la prueba PISA en lectura de 425 a 420 puntos. En matemáticas, de 419 a 409 puntos. En ciencias, de 416 a 410. Pero ¿qué no dice Damián cuando trae cifras del 2020 y del 2021? Porque son muy tramposos, ¿no? Lo que no dice es que hubo un COVID ahí y que 1.6 mil millones de estudiantes en más de 190 países quedaron fuera de clases. No lo digo yo, lo dice la UNESCO. A nivel mundial, la caída promedio de aprendizaje fue de 7 meses, de acuerdo a datos del Banco Mundial. No lo digo yo, ¿no? Reitero, ¿no? Los puntajes educativos globales, no el de México, globales. No, lo de la epidemia, ¿no? Fue bajaron de forma significativa 14% en promedio, para dejarlo con toda claridad, de desviación estándar. O sea, en promedio el mundo perdió cerca de 2/3 de un año escolar por esta pandemia. Entonces me parece de muy mal gusto que Damián Cepeda venga a esta mesa a tratar de sacar raja política con una pandemia que afectó efectivamente los niveles educativos de todo el mundo. Y agrego nada más para dejarlo con toda claridad, la famosa prueba PISA excluye, por supuesto, hablantes de lenguas indígenas. Claro que ustedes los desprecian también, eso ya lo sabemos, ¿no? Es una prueba estandarizada con opción múltiple, ¿no? Es decir, para estudiantes de 15 años que pretende medir la implementación del aprendizaje y no es una herramienta para medir política educativa de un país, que les quede muy claro. La política educativa tiene otro tipo de mediciones que son mucho más cualitativas. Bueno, pues vamos a hacer una última ronda de un tema que, por cierto, en esta... y bueno, pues a ti te consta porque tú eres el más veterano en la hora de opinar de esta mesa. Aquí le hemos tratado de dar una gran presencia al tema educativo y pues aquí estamos, una última ronda. Sí, mira, Damián. De pena ajena lo que escucho de Morena, no saben qué decir al respecto. Querer argumentar que el COVID es el origen del mal resultado, que solo le dio COVID a México, qué fregados. Porque yo lo que estoy haciendo es, el resultado es con respecto al mundo que sufrió COVID. Entonces, si eres el último lugar en ciencias, te midieron el mismo año comparado contra un país que también sufrió COVID. Perdón, güey. Pensé que era lógico, de sentido común, que no lo tenía que aclarar, pero parece que sí. No, el pico, de hecho, del mejor resultado que hemos tenido en la historia es el 2009, que te mide después del 2006, después del primer sexenio de Fox. Perdón, pero son datos públicos, quien se quiera meter. Entonces, perfecto. Yo lo que digo es, a ver, yo no creo que haya sido maravilloso, de hecho, la política educativa y que se haya hecho todo lo que se requiere en los sexenios del PAN. A mí me parece que no se rompió con uno de los vicios. Exactamente, se continuó empoderando al sindicato. Eso se vino y se hizo hasta después. Y mira que soy crítico del pasado sexenio anterior al de Morena, el último del PRI. Pero hasta ahí se hace la reforma que tenía que impulsar la evaluación continua de los maestros. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Cambiar el modelo educativo de principalmente memorización, aprendizaje. Dicen que eso quisieron hacer, pero es la verdad, pena lo que hicieron con los libros de texto, no tienen coherencia, abandonaron las matemáticas, en fin. Nuevo modelo educativo, tendríamos que impulsar escuelas de tiempo completo. Cerraron 25,000 escuelas de tiempo completo durante los gobiernos de Morena para que los niños estudien más tiempo. Impulsar el uso de tecnologías en las aulas, no como solución única, sino como acompañamiento a la educación. Mejorar la infraestructura. Las escuelas están en muy malas condiciones, tienen riesgo estructural muchas de ellas. Impulsar una educación multidisciplinaria y muchas cosas más, entre las cuales sí están las becas, que por cierto tienen que ser universales, no andar discriminando a las escuelas privadas, no son universales, solo se la dan a las públicas, tienen que ir al 100% como la pensión de adultos mayores o discriminan en adultos mayores. Pero una beca no soluciona el problema educativo, necesitamos calidad educativa para que nuestros niños y adolescentes tengan un futuro mejor. Lilia Aguilar, una conclusión. Mira, yo quería cerrar centrada, pero es que de verdad, a ver, los datos que da Arturo está refiriéndose a la cobertura, que es, y da datos sobre el mundo. Claro, él se defenderá solo, pero me parece absurdo, es que aquí sí estamos mezclando la gimnasia con la magnesia, decía mi señora madre. Justo en el tema de becas, a mí me parece ahora extraordinario que Damián diga esto, porque
Mira, aunque él diga que no le importan los priistas, ellos acompañaron el Pacto por México. Su amigo, senador Ricardo Anaya, fue de los que firmaba con el presidente de la Cámara. La reforma educativa regresiva que presentaron en el sexenio de Peña fue avalada por el PAN. Yo creo en ello. Entonces, te lo digo y también en la laboral que le dio outsourcing. Mario Delgado, secretario de Educación. Está bien, pero no Lilia Aguilar ni el Partido del Trabajo, y nosotros dimos la batalla en la tribuna, y los compañeros que eran originalmente de Morena y que tenían convencimiento de esto, habrá que pedirle a Mario sus explicaciones, con mucho gusto se las pides. Pero en el tema de infraestructura, la falta de infraestructura que hoy enfrentamos no es de este sexenio. O sea, también seamos lógicos, la falta de infraestructura la venimos arrastrando. Mira, en Ciudad Juárez no hay preparatorias en la mitad de la ciudad. En la mitad de la ciudad. El gobierno del Estado, del PAN, no ha construido, no ha dado ni una sola banca. Ese es el interés que tiene el Partido Acción Nacional. Pero yo no quiero hacer una comparación de malos y peores. Yo lo que quiero decir es que aquí se le está apostando a la infraestructura, a la cobertura, a dar oportunidades, y tiene una lógica el hecho de que las becas sean solamente para las escuelas públicas. Es donde se necesita el dinero, esa es la verdad. Ellos daban becas solamente a los alumnos más sobresalientes, lo cual generaba incentivos perversos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que se da becas universales justo en la lógica de que, no universales, perdón, a todos los alumnos, la lógica de que los que tienen más necesidad puedan acceder, y no la falta de alimentación y otras cosas sea un elemento. Entonces a mí me parece completamente ilógico lo que dice Damián, y a mí me parece que la reforma educativa en este país se va a afianzar en este sexenio, en eso confío. No, bueno, me parece bien raro Ramírez, que venga. todo el mundo se deslinda del PRI y acusa de priistas a otros. O si al Partido del Trabajo no le hubiera salvado su registro el PRI en el mismo sexenio que se está, que se está comentando en una elección extraordinaria en un distrito. Mentira. Hubo ese acuerdo. Ellos nos quisieron desaparecer y nosotros, lo saben perfectamente los del PRI. Es una relación que ha existido desde el nacimiento del Partido del Trabajo. Es una mentira. Y esa elección extraordinaria está acreditada, así que definitivamente no. Entonces yo creo que hablas desde el despecho y la amargura. No cabe en la mesa ese purismo. Claro, y tienes razón vale. también Arturo en su crítica. Fíjate, ahora la mesa estuvo muy razonable, parcialmente, ¿no? Con el asunto del COVID. Eso desestabilizó la educación en todo el mundo. Que, por cierto, tú fuiste muy enfático en ese, lo recuerdo. Sí, es una tragedia. Es una tragedia. Y hay que hacer que los niños recuperen lo que no cursaron, lo que no aprendieron a escribir, a leer, la motricidad que no desarrollaron los preescolares. Y en ese momento, en esa emergencia, en lugar de hacer un gran programa compensatorio, decidieron que había que hacer una nueva escuela mexicana, reinventando todo. No, hay que darles todo lo básico que se perdieron. Esos niños nunca van a aprender a leer bien si no aprendieron cuando les tocaba, o a sumar bien, o el desarrollo que tienen en la educación física. Algo podrá recuperarse. Ojalá que lo haga la presidenta de la República, y en otros ámbitos que abandonó también el gobierno pasado, como CONAFE, la educación más pobre para los más pobres, que dirige el señor Cámara, ojalá que también lo eche, porque hicieron otra tragedia. Acabaron con el modelo CONAFE para hacer un modelo de tutorías, en lo que los estudiantes deciden cuáles son los intereses que van a enseñar al otro, como si no hubiera mucha ciencia educativa que dice cómo hay que hacer las cosas. Muy bien, pues te toca terminar, Arturo Ávila. Primero, el cinismo, la hipocresía de Damián Cepeda, de la derecha, que tuvo 12 años, como siempre, ¿no?, para plantear un programa educativo y que no lo hicieron, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero no se invirtió, porque las escuelas fueron un desastre, porque todo lo que plantean hoy nunca lo hicieron. Entonces me parece que sería razonable que antes de hacer este tipo de críticas, pues le pidieran perdón al pueblo de México por lo mal que lo hicieron, por lo mal que gobernaron. Estaban más preocupados por estar aliados con el cártel de Sinaloa y por hacer una guerra ficticia y simulada que por emprender políticas en materia de educación. Segundo, datos, no palabras, datos, ¿no? Digo, a ver, nosotros hicimos obligatoria la educación inicial, etapa crítica de los niños.
de los 45 días a los 3 años de edad. Datos, no palabras. Nosotros mejoramos la eficiencia terminal, estudiantes que inician contra los que concluyen a nivel media superior, de 66%, Damián, al 76%, aunque te retuerzas, ¿no? Disminuyó sin duda el abandono escolar en secundaria del 4.2% al 2.7%, aunque te duela también. Disminuyó también el abandono escolar en bachillerato del 15.2%, fíjate, al 8.5%. Digo, aunque te duela también. Mejoraron las condiciones laborales de los maestros, los que ustedes tanto despreciaban, la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa que aprobó tu partido, por cierto, que trató sin duda de privatizar la educación y de hacer un lado a los maestros. Fíjate, cuando nosotros llegamos al gobierno, los maestros ganaban 10,000 pesos, hoy ganan 18,000 pesos. Estamos hablando de casi un 60% de incremento. Claro, había un enorme desprecio por el magisterio, ¿no? Y bueno, más universidades, 215 universidades del bienestar. ¿Cuándo en la vida ustedes hubieran pensado eso? Sí, Patito, le vas a decir a Juan y a Pedro que están en la sierra o en la montaña de Acapulco. Yo sé que te duele porque quisieras ver a unos cuantos en escuelas privadas, ¿no? Y no que todos los mexicanos y las mexicanas tengan derecho a la educación pública. Bueno, pero todo esto, Leo, les duele y les duele mucho. Pues ahí está, es un tema de la mayor importancia, es un tema de políticas públicas. Yo estoy convencido que mientras no resolvamos el tema educativo va a ser difícil que demos un salto cuántico, por lo menos en materia económica, pero les agradezco mucho. Gracias, Arturo, gracias, Damián, Lilia, gracias, Gibran. Y hacemos una breve pausa. Va a estar con nosotros el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, para hablar de la crisis de sarampión en México y lo que está haciendo el gobierno para tratar de contener este brote. Regresamos en un momento más.